Continuamos en la entrevista, siempre en vivo por la señal digital HE 3.1 y por el fanpage Viviupao TV. Está con ustedes Alberto Pinillos. Vamos a culminar la presente edición de la entrevista con un diálogo que estoy seguro va a resultar bastante motivador, porque se trata de una conversación con un futuro comunicador social que tiene muy claras sus metas. Quiere él convertirse luego en un productor radial. Me estoy refiriendo a Ángelo. Él es estudiante del cuarto ciclo del programa de estudio de Ciencias de la Comunicación de la UPAO. Y él está con nosotros para conversar sobre esta pasión que despierta en él las ciencias de la comunicación y cómo él tiene muy definidas sus metas para incursionar más adelante en la producción radiofónica. Bienvenido, Ángelo, a la entrevista. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo está, profesor Alberto Pinillos? Un gusto, de verdad, estar aquí en la entrevista y sobre todo en UPAO Televisión, que por supuesto me ha brindado la oportunidad de poder estar aquí y poder contar, sobre todo al aire, mi experiencia, mis anhelos, mis metas y todo lo que pues me otorga el futuro. Correcto, Ángelo. Bien, Ángelo Vera es un estudiante, como decía, del programa de estudio de Ciencias de la Comunicación de la UPAO. Y cuéntanos, Ángelo, ¿cómo nace en ti? ¿Cuándo descubres que tu vocación son las ciencias de la comunicación? Sí, claro. Bueno, en realidad esto viene ya desde, bueno, yo en primer lugar, para que me conozcan un poquito, mi nombre es Ángelo Vera. Yo soy natural de Huamachuco, de un caserío de Huamachuco, de la Sierra Liberteña del Perú, y bueno, tengo discapacidad visual. Ese es algo fundamental que me ha otorgado o me ha brindado también muchas oportunidades. Mi discapacidad visual, aunque parezca mentira, yo he tenido, gracias a mi discapacidad, oportunidades increíbles. Y bueno, en mi vocación, pues surge desde muy niño, cuando yo tenía aproximadamente 7, 6 años. Mi padre fundó una pequeña radio que se llama Radio Melodía, que por cierto estaba localizada en el lugar de donde yo nací, en mi tierra natal. Entonces mi padre junto a mi familia pues fundaron esta radio, la cual difundía música cristiana. Hoy también había programas de donde se difundía música folclórica, donde se difundían programas informativos, etcétera. Y yo tuve la oportunidad de conducir ese programa junto a mi padre, el programa llamado Cristo Viene. Era un programa cristiano y yo tenía la oportunidad de conducir junto con él porque yo daba los saludos, hacía ¿Y qué edad tenías, perdón, se Ángelo, en podría esa decir, época? ¿Cuántos años tenías cuando debutaste como conductor con tu padre? tenía 6 años, 6, 7 años yo tenía cuando yo empiezo a fortalecer y también yo tengo habilidades para la música, ¿no? Yo soy músico, entonces la música y la radio han ido de la mano, porque en ese tiempo mi madre vendía comida en la casa. Entonces, como no había en ese tiempo celulares, no había relojes en ese tiempo para ver la hora, lo que nos quedaba es escuchar la hora en la radio. Ujú. Entonces yo al escuchar la hora en la radio no ponía atención a la hora, sino al programa que se difundía, cómo el conductor conducía y lo hacía igual en la radio de mi padre, lo hacía igualito como yo escuchaba en la radio. Entonces me apasionó esto de la radio y la música que Claro. van de la mano. ¿Y tu padre te daba algunas indicaciones? Te decía, Ángelo, de esta manera saluda, di estas palabras, de esta manera. ¿Él te daba algunas indicaciones o eran propias que en ti surgían naturalmente, Ángelo? No, se podría decir mi padre no es una persona profesional de las ciencias de la comunicación, es un empírico, la cual fundó esta radio y en realidad solamente me decía para saludar. Quien sí realmente me daba a mí las indicaciones es el haber escuchado la radio, Claro. porque escuchaba la radio Los Andes, había una radio que se llamaba Los Andes en Guamachuco y bueno, pues ahí Fue escuchaba como tu programas como, referente para que tú claro. eso lo aplicaras en la radio con tu papá. Claro, y yo, de todas maneras, gracias al señor Fernando Salirrosas, que es un locutor al cual admiro,
¿no? Él conducía el programa Onda Folclórica, conducía el programa Alegrando la Tarde, y él, yo seguía todo lo que él hacía, yo lo hacía en la radio de mi papá y me pareció impresionante, pues, Correcto, muy una bien. adrenalina impresionante. Entonces, termina la secundaria, Ángelo, y decides incursionar en el mundo de las ciencias de la comunicación. Claro, ya pasó el tiempo, la radio de mi padre se fue por temas administrativos, dejó de funcionar y yo me vine ya a la ciudad de Trujillo a cursar estudios primarios, secundarios y siempre en el mundo de la música yo estaba incursionando pues en el canto, en los instrumentos musicales y cuando yo decido qué carrera estudiar, primero quería estudiar lo que es carros, porque a mí también me gustaba lo que es maquinaria pesada, etcétera, pero lo veía un poco limitado por el tema de mi discapacidad. Entonces yo me dije, bueno, pues qué mejor manera de poder estudiar ciencias de la comunicación para que de esa manera me pueda incursionar en la producción radial y también en algunas otras ramas que por supuesto me brinda la carrera, ¿no? Bien, y cuéntanos, ¿qué experiencia te ha dado la UPAO? ¿Cómo te sientes siendo parte de la comunidad estudiantil orellana? ¿Qué estás aprendiendo en estos 4 ciclos de estudio en ciencias de la comunicación aquí en la UPAO? Estoy descubriendo nuevos caminos para la carrera, ¿no? Como por ejemplo lo que es audiovisuales, ¿no? Lo que es también me ha brindado la oportunidad de conocer las teorías de la comunicación y ahora es donde yo entiendo muchas cosas de la relación que tienen los medios con las masas, ¿no? Las audiencias. Entonces, de esa manera yo puedo entender ahora cómo es que los medios influyen de tal manera en las masas gracias a ese curso. Y en fin, un montón de cursos, de temas que han influenciado en mí también y me han motivado a continuar con la carrera. Bien, tal vez dentro de tus proyectos, Ángelo, está de retomar ese proyecto de tener una radio junto con tu familia, como lo tuvo tu padre cuando tú eras niño. Sí, definitivamente. Mi meta es llegar a un nivel, llevar a la radio a una cima impresionante, ¿no? Ahora con las plataformas digitales yo creo que es mucho más sencillo porque en ese tiempo Radio Melodía no se transmitía por Facebook, no se transmitía por ninguna red social porque estamos hablando de 2007, 2008. Entonces en ese tiempo no había ese tipo de accesibilidades, pero ahora hay mucha facilidad debido a las plataformas digitales. Entonces, estoy iniciando ahora con un podcast que es Cultura Musical, ¿no? Que lo estoy recién diseñando, estructurando ese podcast, que es Cultura Musical, en donde voy a hablar acerca de la música, de los exponentes de los géneros musicales, etcétera, y todo lo que concierne a la cultura musical en ese podcast. Muy bien, te deseamos muchos éxitos, Ángelo. Estamos seguros que vas a triunfar en este mundo de la producción audiovisual, en este mundo de la producción radial también, que son tus metas que quieres concretar a largo plazo. Finalmente, Ángelo, tú lo has manifestado, la discapacidad que tienes no ha sido ningún impedimento, ninguna limitación para que tú hagas realidad tus sueños. ¿Qué mensaje le darías a muchos jóvenes como tú que tienen alguna discapacidad y que de repente se sienten, no tienen ese empuje o esa voluntad de alcanzar sus sueños como tú nos estás comentando ahora? Créame que hay muchas personas con discapacidad que yo conozco que, si bien es cierto, no tienen esas oportunidades que yo he tenido. Y lo único que mi mensaje para ellos sería que pues perseveren, ¿no? Que perseveren en lo que quieren, que se tracen una meta, que la discapacidad no es un impedimento para que pueda ser alguien en la sociedad y sobre todo pues para aquellos que quieren incursionar en estos mundos de la música, de la radio, es muy accesible para nosotros porque nos permite desplayarnos, nos permite satisfacer nuestras necesidades y sentir esa adrenalina de que la gente nos escuche, de que el público sepa de nosotros, ¿no? Que es algo hermoso y maravilloso. Muy bien. Éxitos, Ángelo Vera, estudiante de Ciencias de la Comunicación de UPAO, estuvo con nosotros en la entrevista. Que te vaya muy bien, un abrazo y ya nos veremos pronto en el campus nuevamente. Felicidades, Igualmente, Ángelo. muchas gracias.
Hasta luego. Bendiciones. Bien, de esta manera ha concluido la presente edición de la entrevista. Agradecemos a ustedes la sintonía. Nos reencontramos en una nueva edición el próximo viernes. Buenas tardes.